Hola, bienvenidos al canal. Para hoy traigo una noticia que quiero compartir y analizar con ustedes. De esas noticias que no se le da suficiente eco en los medios oficiales, a pesar de que es una noticia de una fuente oficial y que tiene que ver con el fenómeno OVNI. No sé si ustedes recordarán esta noticia. La inteligencia de Estados Unidos admite no tener explicación ante el misterio de los objetos voladores no identificados. Esto es una noticia del año pasado, año 2021. Vamos a recordarla para contextualizar un poco de la noticia que voy a hablar después. Un informe de las agencias más importantes de defensa admite que no tiene los avances científicos suficientes para dar una respuesta a fenómenos captados por sus pilotos. Aquí vemos las imágenes de lo que se compartió en su momento de objetos que fueron captados por aviones militares y que hasta la fecha donde se publicó esta noticia no tenía explicación alguna. Aquí podemos ver las imágenes, los videos captados por estos aviones militares, cómo enfocan objetos que tienen un curso bastante particular. Vemos la forma que tienen, achatada, con forma de platillo por supuesto, y que emiten una especie de radiación, una especie de brillo alrededor. Esto se publicó el año pasado, esto era material clasificado. Y así se publicó en ese reporte donde se aceptó por parte del Pentágono y estas agencias de inteligencia de que esto era objetos no identificados. Objetos voladores no identificados. Así lo catalogaron como objetos voladores no identificados, es decir, ovnis. No dicen, por supuesto, abiertamente extraterrestres, no. Colocan el título de ovnis, que todavía no logran identificar qué objeto volador es. Pero aquí las imágenes hablan por sí solas. Estamos viendo platillos captados por las cámaras de estos aviones militares. Pues esto sucedió en el 2004, si no estoy mal, que es cuando se reportaron estos avistamientos. Como dice aquí, Estados Unidos ha publicado finalmente este viernes el muy esperado informe sobre fenómenos aéreos no identificados. La conclusión del reporte elaborado por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia es que no tienen respuesta por el momento para explicar cientos de avistamientos inusuales entre noviembre del 2004 y marzo de 2021. En todos estos años se recopilaron varias imágenes de estos objetos que no logran describir. Por supuesto, luego salieron algunas versiones de que eran drones, de que eran aviones militares de otros países con tecnología avanzada y etcétera. Todo esto para quitarle el halo dentro de lo que sería el fenómeno ovni y desviar la atención para otro lado. Los datos se siguen recopilando o recolectando y analizando, afirma el documento elaborado con información recabada por las más importantes agencias de defensa, inteligencia y científicas de Washington. El informe lleva semanas alimentando especulaciones sobre si Washington finalmente reconoce la vida extraterrestre y el avistamiento de ovnis, objetos voladores no identificados. El lenguaje burocrático que marca el documento deja claro que los expertos siguen en la búsqueda de elementos que expliquen de forma lógica 144 informes originados por agencias gubernamentales, 80 de estos captados por múltiples sensores. La mayoría de los reportes describieron que fenómenos aéreos no identificados interrumpieron entrenamientos o actividades militares que ya habían sido planeadas, consta de la versión pública del reporte. Una sección del documento continúa clasificado y lejos de los ojos del público, lo que hará crecer las teorías de conspiración. Este es el reporte que se dio a conocer el año pasado. Y bueno, para muchas personas esto no es sorprendente porque el tema de los ovnis, de la vida extraterrestre, es un tema ya superado. Es decir, que se tiene conciencia, se tiene la certeza de que esto es algo real, de que existe la vida en otros puntos del universo
y que no solamente existe la vida inteligente, sino que ha contactado con nosotros de distintas formas y desde el más remoto pasado hasta la actualidad. Pero esto, para la gran mayoría de seres humanos, sigue siendo un misterio y no se considera todavía la posibilidad real de que existan civilizaciones como nosotros, con tecnologías más avanzadas y que vengan de otros lugares del universo. Entonces, cuando salen estas noticias, sí generan polémica, generan toda una serie de comentarios, de opiniones, pero siempre se intenta minimizar el fenómeno ovni. Es decir, la noticia se dejó como que, bueno, todavía no hay explicación, pero se está intentando comprender estos fenómenos, saber qué tipo de objetos podrían llegar a ser. Y quizás más adelante salgan diciendo que son drones o quién sabe qué otra cosa. Pero lo que me trae aquí en este video a compartir con ustedes y a recordar esta noticia es una noticia nueva que salió hace como una semana, que tiene que ver también con estas agencias de inteligencia, con el Pentágono y nuevamente con el fenómeno ovni. Vamos a ver de qué se trata esta nueva noticia. Un documento del Pentágono asegura que una mujer quedó embarazada tras contacto con ovni. Esto es información oficial, esto no son fake news ni páginas amarillistas, son portales de noticias oficiales. ¿Qué dice la nota? El medio británico The Sun, que es un medio oficial, quien tuvo acceso a documentos del Pentágono mediante la Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA por sus siglas en inglés, reveló un insólito suceso en el que aseguran que una mujer cuya identidad es anónima quedó embarazada tras tener contacto con un objeto volador no identificado, un ovni. Este hecho fue documentado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos con sede en el Pentágono. Hace parte de una serie de expedientes desclasificados sobre la temática, que incluyen casos de teletransportación de seres humanos y telepatía. Según lo informado por el diario The Sun, el archivo, que lleva como título Efectos de campo agudos y subagudos anómalos en tejidos humanos y biológicos, fue revelado tras una solicitud de libertad de información. Tremendo nombre, vamos a repetirlo. Efectos de campo agudos y subagudos anómalos en tejidos humanos y biológicos. Un nombre bastante particular, la verdad. Bien, de acuerdo con el documento oficial del Pentágono, este no es el único encuentro sexual entre humanos y extraterrestres. Ojo con esto, pues se dice que hay por lo menos 5 casos registrados de los que se conocen. Es de anotar que estos sucesos representan una situación de amenaza para los intereses de Estados Unidos. Desde el país norteamericano argumentaron que los tejidos han resultado heridos. Desde el país norteamericano argumentaron que los testigos han resultado heridos por exposiciones a vehículos anómalos, especialmente en el aire y cuando están muy cerca, según como lo afirman textualmente en el fragmento del documento. Con respecto al embarazo, el Pentágono anota que han sido informados de 42 casos de archivos médicos y 300 casos similares que no fueron publicados, en el que humanos resultaron heridos luego de tener acercamientos extraños con extraterrestres. Cabe destacar que en el informe no se señala cuándo quedó embarazada la mujer, ni tampoco cuál es o fue su estado de salud y si su hijo está vivo, en gestación o murió. Tremenda la nota. Yo estaba leyendo un poco noticias, me encontré con esto y me sorprende la forma en que se explica la nota desde el diario The Sun, y se habla ya aquí de ovnis, se habla de extraterrestres también, de efectos que han tenido las personas que se han contactado, han tenido contactos muy cercanos con este tipo de fenómenos, y se resalta el caso de una mujer embarazada, pero que no es la única, que se han reportado muchísimos, y teniendo en cuenta también los que no se reportan, estaríamos ante un evento que podría sorprender, y es evidente por, por lo que representaría, ¿no? Relaciones sexuales entre seres de otros mundos con los seres humanos terrestres. Cuando uno escucha esto por primera vez, uno puede quedar atónito
ante la información puede haber bastante escepticismo, porque ya sabemos todo el tema del fenómeno ovni, todo el desprestigio o toda la propaganda en contra que ha tenido para hacer creer en la mentalidad del humano terrestre, pues de que esto no es así, de que esto no existe, pero sí que existe. Y también es curioso porque esto confirmaría varios de las situaciones que en el remoto pasado se presentaron entre seres humanos y lo que se conoce como los dioses del pasado, que eran seres extraterrenos que se mezclaron con los seres humanos. Y dentro de esa mezcla, dentro de ese acercamiento, hubo relaciones sexuales. Son múltiples las leyendas de Zeus, leyendas en Medio Oriente, en la India, de cómo los dioses se juntaron con mujeres humanas y de ahí surgieron los semidioses. Por ejemplo, está el caso de Teseo. Teseo es el resultado de la unión de Zeus, estoy hablando ya de la mitología griega, con una mujer. Y esa mujer queda embarazada de este semidios que es Teseo y luego él pues se convierte en un héroe, ¿no? Incluso hay una película que habla de esto. Pero está el caso de Hércules, está el caso de Sansón, todos los héroes mitológicos que eran humanos pero que tenían algún don divino, sus historias son similares. Desde el antiguo Egipto también está esa misma mitología, esas mismas historias de la unión de seres divinos, entre comillas, y seres humanos normales. Y esto es una situación que en la Biblia se ve. Vamos a recordar la cita más conocida de esa unión entre hombres y seres venidos del cielo. El Génesis 6. Hace poco hicimos un programa de los gigantes, un live. Les recomiendo, los que no se hayan visto ese live, le echen un vistazo luego de ver este video, porque ahí explico ampliamente todo el tema de los gigantes, cómo se mezclaron, qué fue lo que hicieron, cómo fueron destruidos, por qué hoy no están, etc. Toda esa información está en ese live. En Génesis 6 nos dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, seres humanos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Seres que venían del cielo, que se cree que, bueno, que son los ángeles alados, buenos, de Dios, todos luminosos. No. Esto en las traducciones anteriores de la Biblia aquí se llama de los Elohim, y los Elohim son seres caídos, seres extraterrenos que contactaron con la humanidad antigua. Solo que aquí se le llama los hijos de Dios. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, ahí donde la Biblia nos muestra la unión, la mezcla sexual, de tipo sexual también, entre estas dos razas. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta cita describe tal cual lo que ocurrió. Llegaron estos seres del cielo, vieron a las mujeres terrestres, tomaron para sí mujeres, se juntaron con ellas, pero no se juntaron amorosamente, de que ven, yo te invito a salir, te invito a un café, ¿cómo estás? Qué bonita estás, preséntame a tu familia, vamos a conversar, vamos a bailar. Me gustaste y nos hicimos novios, nos casamos, tuvimos relaciones y tenemos hijos. No, no fue así. Esto fue una violación por parte de estos seres a las mujeres terrícolas. Fue a la fuerza, fue a la brava, porque estos personajes eran horribles, o son horribles, porque aún algunos permanecen descendientes de estas razas. Eran horribles físicamente, no eran compatibles con la raza humana. Entonces ahí es donde viene la mezcla genética, en esa unión donde da como resultado los gigantes de la antigüedad, que luego fueron varones de renombre: Hércules, Sansón, Teseo, Horus. Bueno, ahora mismo se me escapan, pero hay muchísima mitología con este tema.
derivado de esa unión sexual de seres extraterrestres y mujeres terrícolas. Entonces, esta noticia del Pentágono, esta noticia actual, año 2022, hace una semana, lo que nos empieza a ratificar es, primero, junto con la noticia de los ovnis y otras fuentes oficiales que ya han venido aceptando y asumiendo la existencia extraterrena en este planeta. La Iglesia Católica lo ha venido ya mencionando de una forma más o menos directa desde el Papa Ratzinger, desde el Papa Francisco. Han venido tocando esos temas que antes no tocaban. Ahora sí, ya se empieza a hablar de eso. Y ahora medios oficiales o fuentes oficiales de inteligencia como el Pentágono, la defensa de Estados Unidos, ya empiezan a desclasificar información sobre esto. Primero, avistamientos de naves no identificadas y ahora empiezan a desclasificar informes sobre contactos de personas con objetos no identificados, con ovnis, con presencia extraterrestre y los efectos negativos que deja en las personas. Por supuesto, estos son contactos con seres negativos, con seres de extraterrenos de razas regresivas que hacen abducciones, que hacen secuestros, que hacen contactos para manipular, para hacer experimento con la raza humana. Y uno de esos experimentos es la inseminación. Dejar embarazadas a mujeres terrestres para procrear en ellas, utilizar sus vientres para insertar ahí algunas de sus razas, como el tema, por ejemplo, de los niños índigo. Los niños índigo son una mezcla entre genética humana y genética extraterrestre, de carácter negativo. Estoy hablando de los índigos falsos, porque yo sé que hay personas que tienen algunas capacidades espirituales más finas, un poquito más despiertas, y a eso se les llama índigos. No, ese índigo no sería el término exacto para llamarles. El término exacto sería mutantes. Así le dijeron los pleiadinos a Enrique Castillo Rincón en el Contacto de los 70. Los pleiadinos, seres extraterrestres ya de carácter positivo, seres humanos de otros planetas, más avanzados en tecnología y avanzados espiritualmente que nosotros. Y ellos le compartieron que en un momento empezaría a nacer una generación humana espiritualmente poco más avanzada gracias a su proceso de encarnaciones, y ese avance tiene que ver con su sensibilidad, con sus dones espirituales, con su capacidad para hacer el bien, para comprender, para perdonar. Esos son los mutantes, y las características especiales son esas, que para él perdonar es más fácil que para otro que no ha trabajado tanto eso. Los índigo, que supuestamente son superdotados, tienen capacidades sensoriales, supuestas capacidades mentales, espirituales. Eso es una alteración o una mezcla genética entre los extraterrenos negativos y seres humanos. Realmente ese niño que nace ahí no es un ser humano normal. Parece un ser humano en cuerpo físico, pero lo que tiene por dentro no es un espíritu original. Se dice y se ha denunciado que es posible que sean entidades en cuerpos parecidos a los humanos, con estas capacidades que les hace sobresalir. Pero ese sobresalir no es un don natural. Es algo que con la ciencia genética desarrollada que ellos tienen, que ellos manejan, pues en ese proceso de inseminación y manipulación logran crear eso. Esa supuesta raza superior que algunas sociedades ocultistas siempre han buscado para perfeccionar, dicen ellos, la raza humana. Pero ellos no quieren perfeccionar la raza humana, lo que quieren es suplantar la raza humana para desaparecer a la raza original de este planeta. Entonces, este proceso de inseminación, de contacto, de abducciones con mujeres para dejarlas embarazadas con su genética, esto ha pasado siempre, lo vemos desde la antigüedad. Aquí leí una cita, pero podríamos sacar varias aquí, pero hay muchísimas más que nos muestran ese tipo de contacto que hacen con las mujeres terrestres. Esto se sigue haciendo, y se dice que cuando se da esta inseminación y el feto, ellos lo van monitoreando de alguna forma, se parece demasiado a la raza que lo engendró, ellos hacen que la mujer lo aborte. Porque evidentemente si nace un bebé que parece más un reptil o un gris o un extraterreno de estos,
pues esto sería un escándalo, ¿no? Ellos se aseguran de que se asemeje físicamente a un ser humano, pero por dentro tenga otras condiciones. Y esto lo vienen haciendo siempre. Miles y miles de casos que algunos se han reportado, como dice la nota, pero que siguen ocultos, y otros que no se reportan. Algo que se ha denunciado ya mucho tiempo atrás, que se viene hablando, que se toma como teoría de conspiración, como algo loco, pero esto comienza a salir, comienza a ser tocado y aceptado por fuentes oficiales, información desclasificada, y no nos sorprendamos que más información como esta comience a salir a la luz. En los años que vienen, el tema extraterrestre va a ser uno de los misterios, entre comillas, que se van a abrir a la luz pública y a la humanidad. De esto se va a hablar, esto se va a saber, información saldrá a la luz, y la humanidad tendrá que comprender que el fenómeno extraterrestre siempre ha convivido con nosotros y su existencia es algo real, y las pruebas de ello están a lo largo de nuestra historia, por más que la ciencia se empeñe en ocultarlo. Tarde o temprano llegará, y más temprano que tarde, porque si vemos ya esto, quiere decir que van preparando poco a poco la psicología humana para que cuando venga el golpe de que salga toda la luz, pues no nos coja con los pantalones abajo, sino que ya nos han venido preparando para que de alguna forma lo aceptemos y no nos llevemos las manos a la cabeza de que cómo así, que es todo esto. Ya Hollywood, con todas las películas, toda la información, pues de alguna forma está como que en la memoria humana de que el tema extraterrestre está ahí, no de manera oficial, pero en su momento todo se revelará. Esta era una noticia que quería compartir con ustedes para que veamos que esto no es tema de conspiración. Esto ya dejó ser tema de conspiración hace rato. Esto es un tema muy serio, un tema muy importante que se debe hablar, se debe compartir, pues con quien quiera escucharlo y esté abierto a comprender de estos temas. Si lo digo yo, pues nadie me creería, ¿no? Pero ya si lo dice el Pentágono, seguramente ya le prestarán más atención porque es una fuente oficial. Así que esto no es algo de unos locos, ya lo están aceptando, salió en medios oficiales y bueno, poco a poco comienza a ser una realidad. Bien, esto era lo que quería compartir sobre el tema ovni, el tema extraterrestre, que ya para algunos de nosotros es algo casi que cotidiano. Pero estas noticias nos sirven para ratificarlo aún más, y cuando usted le quiera hablar a alguien de esto, compartir alguna información, no es necesario que vaya a la Biblia ni a libros antiguos, no, muéstrele las noticias del Pentágono y ya con eso la persona quizás esté más dispuesta a escuchar. Nada, de vez en cuando traeré algunas noticias relevantes que considere importantes para compartir y analizar. Las traeré aquí en video y también déjenme sus opiniones en los comentarios. Nos vemos hasta un próximo video. Si les gustó, suscríbanse, dejar su like y compartir la información. Nos estaremos viendo.